Cuando denominamos cargas especiales, es la denominación que se le da a esos circuitos de fuerza, pero en otro tipo de edificaciones, que ya no son viviendas. Por ejemplo, comercios, ¿no? Por ejemplo, una carga especial sería, por ejemplo, un aire acondicionado, que no lo puedo instalar en el circuito de toma corrientes, ¿no? Sino tendría que estar independiente. Entonces, en este tipo de cargas, de edificaciones que no son viviendas, se denomina cargas especiales. Pero dentro de las viviendas, ¿no? Lo denominamos circuitos de fuerza. Por eso que lo he encerrado acá, ¿no? Que vamos a trabajar nosotros circuitos derivados de alumbrado, circuitos derivados de toma corriente y circuitos de fuerza. Ya si trabajamos ejemplos en oficina, ya tendríamos que llamarlos circuitos derivados de alumbrado, circuitos derivados de toma corriente y circuitos de cargas especiales. ¿Ya? Entonces, como estamos en una vivienda, vamos a trabajar los tres mencionados. Entonces, así lo especifica, digamos, en el artículo 8 de la norma técnica, M010. Brevemente vamos a ver el sistema eléctrico, ¿no? De dónde cómo se genera, se transmite, se distribuye, y lo que nos interesa a nosotros, la utilización, porque nosotros estamos en el diseño de circuitos de utilización, ¿no? Que son las edificaciones, porque en las edificaciones se necesita la energía eléctrica, hay que utilizarlo, ¿no? La generación, la transmisión, la distribución se encargan ya otros sectores. Entonces, según la Dirección General de Electricidad, el sistema nacional se divide en generación, transmisión, distribución y utilización, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí brevemente el sistema de generación. En este caso, mayormente tenemos nosotros las centrales hidroeléctricas, ¿ya? Ahí están los generadores, se trabaja en media tensión, en alta tensión, luego a través de unos elementos que ven acá en círculo, que si vemos la simbología, vienen a ser los transformadores, ¿no? Hacen la reducción o el aumento de la tensión, ¿no? En el trayecto desde el sistema de generación hasta la utilización. Entonces el voltaje se va aumentando, se va reduciendo, ¿no? Por lo tanto hay alta tensión, muy alta tensión, media tensión, baja tensión. Entonces nosotros vamos a trabajar en el sistema de utilización en baja tensión. Entonces, según el Código Nacional de Electricidad, está reglamentado utilizar solamente 380 voltios y 220 voltios. La baja tensión es voltajes menores a 1000. Entonces estamos dentro del rango, ¿no? 380, 220 voltios. Los demás, llámese media tensión, 10.000 voltios, 22.000 voltios, ya son para distribución. ¿Ya? Entonces, muy importante siempre un esquema, la simbología, ¿no? Transformador, protecciones a tierra, contador de energía, interruptor diferencial, interruptor termomagnética, barra de sistema de puesta a tierra. Entonces, en el sistema de utilización, generalmente nosotros utilizamos todos estos elementos. Por ejemplo, si se trata de un centro comercial, tiene que utilizar su propio transformador, ¿no? Entonces, todos estos elementos se utilizan para el diseño, dado es el caso. Para una vivienda no vamos a utilizar un transformador, ¿no? Para ese tipo de proyectos. Entonces, acá vamos a observar unas imágenes, miren. Nos va a dar ya la idea, ¿no? La hidroeléctrica, ¿de qué se trata? Se trata de represas de agua, ¿no? Canales, caídas de agua, sobre unas turbinas. Estas turbinas son como los álabes de un ventilador. Por la fuerza del agua giran. A su vez hace a un eje girar, y ese eje está, digamos, acoplado a
tipo motor, ¿no? Lo que no se llama motor, sino se llama alternadores. Entonces, es convertir el movimiento de estos álabes o ejes en electricidad. Y a partir de ahí se hace todo lo que hemos visto nosotros, ¿no? El transporte en alta, muy alta, media, baja tensión, etc. Entonces, miren, a nosotros nos interesa el cliente residencial, porque ahí estamos nosotros, ¿no? Cliente residencial. Entonces, el cliente residencial no necesita su transformador. Este transformador le corresponde a la empresa ya, ¿no? Por ejemplo, llega a 10.000 voltios, pero el cliente residencial necesita 380 o 220, ¿no? Pero suponiendo que es un cliente industrial, ya puede ser que su potencia a instalar supere lo que corresponde a lo que son viviendas. Entonces ahí necesita su propio centro de transformación particular específicamente para ese cliente industrial o centro comercial, etcétera. ¿Ya? Entonces, en la parte de que estamos nosotros residencial, no necesitamos un centro de transformación propio para la edificación. Es común, ¿no? Para un sinnúmero de edificaciones dentro de una localidad. Entonces, miren, esto es muy importante, ¿no? Para tener en cuenta cómo es la distribución de energía eléctrica. La energía eléctrica se distribuye en sistema trifásico. Trifásico significa 3 conductores. Aquí estamos observando, ¿no? Conductor A, B, C, ¿no? Entonces, la distribución se hace en 3 conductores, sistema trifásico. Y se distribuye ya sea en sistema trifásico o en sistema monofásico. Ahora, para que haya sistema monofásico, es necesario que haya un conductor adicional, producto de la intersección en este transformador de los 3 fases, ¿no? Tenemos fase A, inicio y final de los arrollamientos de alambre, de igual manera B, igual manera C, y en este punto común se deriva un conductor denominado neutro. Entonces, para que haya 220 voltios, es necesario que siempre esté presente el neutro. Entonces, una fase y un neutro se tiene 220 voltios. Por eso se denomina monofásico. Para trifásico tendría que ser la fase A, la fase B y la fase C, que en este caso vienen a ser 380 voltios. Entonces, este es un sistema trifásico, 380 voltios, y un sistema monofásico, 220 voltios. Entonces, este es el sistema, digamos, que se recomienda utilizar en las acometidas a las edificaciones residenciales, porque en eso estamos nosotros, ¿no? Residenciales. Ya comerciales va a cambiar, ya digamos, ¿no? Industriales, ya va a ser otra forma ya de alimentación. Entonces, nosotros estamos clientes residenciales, sector viviendas, podemos abastecer en monofásico o en trifásico. Y ustedes me dirán, ¿y cuándo es trifásico? ¿Cuándo monofásico? Eso va a depender, como vamos a ver más adelante, de la potencia a instalar en esa edificación. ¿Ya? Entonces, de eso va a depender si su acometida va a ser trifásica o va a ser monofásica. ¿Ya? No olvidarse. Entonces, tener en cuenta, digamos, esta representación. Esta es la forma como salen los conductores de esta caja, ¿no? Que técnicamente no es una caja, sino es un transformador. Transformadores son arrollamientos de alambre, ¿no? Primarios, secundarios. Los primarios recibirán, por decir, 10.000 voltios, ¿no? Media tensión. Pero nosotros no necesitamos 10.000 voltios, porque los artefactos están hechos generalmente para 220 voltios, o algunos casos específicos, 380 voltios. Entonces tiene que haber, por medio del transformador, una reducción de tensión. Por eso que está intermedio acá el transformador. 10.000 voltios llega y sale 380 o 220, ¿no? Para el caso de nosotros.
Entonces aquí ya vamos a apoyar un poco más lo que es corriente alterna, trifásica y monofásica, ¿no? Conceptos, aplicaciones. Entonces, al principio había una opinión, ¿no? Trifásico, monofásico. Entonces esto nos aclara el tema, ¿ya? Hemos escuchado monofásico, trifásico. Específicamente, miren acá, energía monofásica. Ya hemos visto cómo se obtiene, ¿no? Un neutro y cualquier fase. 220 voltios. ¿Ya? Estandarizado. 220 voltios. Muy bien. ¿Dónde se debe utilizar? Miren, ve acá, ve, ¿no? En potencias instaladas menos de 10.000 voltios. Si una edificación, ¿no? Haciendo mis cálculos, necesita menos de 10.000 voltios, entonces puedo realizar mis cálculos en monofásico 220 voltios. Superando ya los 10.000 voltios, como indica acá, lo más conveniente sería trabajar en sistema 380. ¿Ya? Trifásico, 380 voltios. Eso lo vamos a ver en los cálculos, ¿no? Y nos va a dar, digamos, la razón. Entonces, la mayoría de viviendas, digamos, su potencia instalada no va a superar los 10.000 vatios, ¿no? Por eso que las acometidas son generalmente monofásicas a 220 voltios, ¿no? En nuestro país. Por lo tanto, todos los artefactos, ¿no? Si es una electrobomba, entonces tenemos que diseñarlo en monofásico, ¿ya? En monofásico, porque hay electrobombas que son motores monofásicos o también trifásicos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de acometida, según nuestros cálculos, se diseñará también la potencia del motor, ¿ya? Trifásico, ya hemos explicado, ¿no? Es necesario las tres fases, 380 voltios, así está establecido, ¿no? ¿Dónde utilizarlo? Ya, digamos, en edificaciones que sobrepase su potencia instalada de los 10.000 vatios. Por ejemplo, oficinas, manufactureras, sobrepasan, ¿no? Los 10.000 vatios. Entonces, ahí ya se va a trabajar con energía trifásica, como acometida, ¿no? Ya los circuitos derivados va a depender, ¿no? De los artefactos, porque hay artefactos monofásicos y artefactos trifásicos. Pero acá estamos hablando de acometidas, ¿no? Entonces, para este tipo ya de edificaciones, de seguro que van a pasar los 10.000 vatios, entonces es necesario hacer el diseño de sus circuitos de alimentación, ¿no? Y acometida en 380 voltios, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a específicamente centrar la parte de sistemas de utilización, ¿no? Porque el diseño es en esta parte, circuitos derivados. Entonces, el sistema de utilización inicia desde dos tramos, ¿no? Es decir, la acometida y la alimentación. La acometida es el punto de empalme de la red de distribución de energía eléctrica, ¿no? Red pública, hasta el medidor, ¿no? Es decir, el contador de energía eléctrica instalado en las afueras de la edificación, ¿no? Para efectos de control. Y a partir de ahí hay otro tramo que alimenta al tablero general, que ya está en la parte interior de la edificación. Entonces, ahí ya tenemos elementos de control y protección, denominados interruptores termomagnéticos, por ejemplo, acá, ¿no? Inicialmente, un interruptor general termomagnético. También tenemos, le sigue un interruptor diferencial, ¿no? Y luego ya tenemos los circuitos derivados básicos, el alumbrado, los tomacorrientes, los circuitos de fuerza, cuando son viviendas, o especiales, cuando son otro tipo de edificaciones, ¿no? Y reservas. Y consiguiente protección también integral, que es la puesta a tierra.
¿no? Entonces, bajo este principio, o este esquema, vamos a hacer nuestros diseños, ¿no? Por ejemplo, en la próxima clase, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular los alimentadores de energía para toda la edificación, ¿no? De igual manera, los conductores que alimentan a los circuitos derivados, alumbrado, toma corrientes de fuerza, etc. Y con qué medios, ¿no? Y capacidades proteger a dichos conductores, ¿no? Para evitar efectos de sobrecargas, origen incendios, o proteger a personas producto de descargas eléctricas, interruptor diferencial, ¿ya? Entonces, interruptor diferencial protege personas, interruptor termomagnético protege conductores, ¿ya? Y la puesta a tierra es un complemento, ¿no? de este interruptor diferencial. Entonces, bajo este principio de sistema de utilización, vamos a hacer nuestros diseños. Entonces, muy importante, digamos, interpretar, ¿ya? Para eso está la simbología acá. Si se trata de edificaciones, no vamos a tener el transformador, ¿no? Por lógico. Los demás elementos, sí. Y finalmente, haciendo un resumen, antes de ver el chat o responder a sus preguntas del micrófono, ya vemos de una forma práctica un circuito eléctrico, ¿no? Tenemos la fuente de alimentación, en este caso un tomacorriente. Eso vendría a ser una fuente de alimentación porque ahí está la energía, ¿no? Lo tomamos la energía y lo conducimos, ¿no? Con unos cables hacia el receptor. En este caso, los receptores pueden ser, según su transformación, ¿no? Pueden ser cargas inductivas. A ver, pueden ser cargas inductivas. Ingeniero, tiene el audio silenciado. No se le escucha. Ya, disculpa, ya lo activamos. Okay. Estaba desactivando los audios de los participantes. Por favor, no utilizar su micrófono, a no ser la pregunta directa con la sesión de aprendizaje. Entonces, miren, haciendo un resumen del circuito eléctrico, tenemos la fuente de alimentación. Toma corriente, ahí está la energía, ¿no? Simplemente hay que acceder a ella mediante unos cables y llevarlo al receptor. Y este hará su trabajo correspondiente, ¿no? Entonces, tenemos generalmente dos tipos de cargas en la parte eléctrica. La carga resistiva y la carga inductiva. La carga resistiva, ¿qué es? Aquella que transforma la energía eléctrica en energía calorífica, ¿ya? Ejemplos, la terma, las lámparas incandescentes, etc. La carga inductiva, ¿qué es? Aquellos receptores que transforman la energía eléctrica en energía electromagnética. Y cuando hablamos electromagnética, ustedes de niños seguramente han puesto un imán y atrae metales, ¿no? Tiene movimiento. Son todos los artefactos que generan movimiento. Generar motores. A ver, una pregunta ahí. ¿El horno microondas qué sería? ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Como carga resistiva o como carga inductiva? Un momentito. Resistiva. Disculpen, la pregunta era el horno microondas y carga inductiva, claro. Miren, el horno microondas genera calor, pero se mueve un plato. Todo lo que es movimiento, no se olviden que es carga inductiva.
Y si es carga inductiva, su conductor, ¿qué va a ser? De cobre, porque es buen conductor para generar la inductancia. Si fuera carga resistiva, va a ser el nicrón. ¿Ya? Entonces, miren cómo es la corriente eléctrica. Va a depender con qué elemento cuente, ¿no? Para su transformación, ¿no? Con qué material en este caso. Si es nicrón, es carga resistiva, genera calor. Si es cobre, es carga inductiva, genera movimiento. Entonces, el horno microondas, es cierto, calienta, pero por movimiento de un plato. Entonces, es una carga inductiva. Entonces, cuando yo haga mis cálculos, tengo que aplicar fórmulas. Hay fórmulas para cargas resistivas y hay fórmulas para cargas inductivas, ¿no? Para seleccionar los elementos de ese circuito derivado. La lámpara se considera como carga resistiva. ¿Ya? Más adelante vamos a ver el tema de lámparas, ¿no? Porque la primera lámpara es la lámpara incandescente, ¿no? La que experimentó Thomas Alva Edison. Entonces, a partir de ahí ha habido cambios. Muy bien, entonces vamos a ver el chat. Acá tenemos una pregunta, a ver, vamos a resolverlo. A ver, ¿cuántos receptores pueden estar conectados a un interruptor para una vivienda multifamiliar? A ver, cuando hablamos de interruptores, tendríamos que ver si son interruptores de control o son interruptores de protección, ¿no? Si son interruptores de protección, los denominados termomagnéticos, va a estar de acuerdo al conductor. Pero si son interruptores de control, es decir, para lámparas, tenemos que ver la capacidad en amperios del interruptor y de ahí determinar a cuántos receptores puede controlar sin sufrir, digamos, un recalentamiento en sus contactos. Entonces, en esto entramos a fórmulas. Tendríamos que ver si son interruptores de control, como es el caso de la pregunta, ¿no? Para cuántas lámparas puede abastecer, digamos, un solo interruptor. Tendríamos que ver la capacidad de los interruptores y la potencia de las lámparas, ¿no? Entonces, para eso tenemos que utilizar las fórmulas, ¿no? Entonces, muy bien, vayan preparando sus ejemplos, ¿no? Sus preguntas para poder solucionarlo, pero esto ya a través de fórmulas, ¿no? No podríamos decir 20, 30, no, tendríamos que entrar al cálculo, justamente, ¿no? Fórmulas sencillas que no son complicadas. Muy bien, ¿alguna pregunta a través del micrófono también puede ser? Porque ingresamos ya a otro tema. Ya, entonces ahora vamos a ver ya la parte de las instalaciones eléctricas, ¿no? Hemos visto magnitudes, hemos visto circuitos básicos, ahora vamos a ver la parte de instalaciones eléctricas, ¿no? Instalar, ¿qué significa? Ubicar, digamos, ¿no? Los elementos, en este caso hablando de electricidad, básicos, para que la energía eléctrica pueda hacer las transformaciones a través de los receptores y tener utilidad, ¿no? Y satisfacer las necesidades del habitante, ¿no? De esa edificación. Llámese alumbrado, artefactos, ¿no? Entre otros. Entonces, cuando hablamos de instalaciones, estamos ya teniendo la idea de dónde ubicar, ¿no? Esos elementos. Dónde debe estar ubicado el interruptor, la lámpara, los tomacorrientes, los circuitos de fuerza, etcétera. Entonces, acá estamos entrando a la parte de instalaciones eléctricas residenciales, ¿no? En esta diapositiva han puesto instalaciones domiciliares o residenciales.
más que todo lo tomen en cuenta de acuerdo a la potencia, ¿no? Domiciliario significa, digamos, pequeñas viviendas, ¿no? Y residencia, digamos, ya una vivienda de mayores proporciones. Al tener mayores proporciones, necesita más energía, ¿no? Entonces, más que todo a eso se refiere esta diapositiva, ¿no? Instalaciones domiciliarias y o residenciales indica, ¿no? Entonces, eso va a depender de la magnitud de la carga. Por eso es muy importante determinar la máxima demanda, ¿no? A partir de ahí nosotros verificamos si ya necesita una cometida monofásica, que es la mayoría de domiciliarias, o trifásica, que vendrían a ser ya tipo residencias, ¿no? De mayores proporciones. Aquí ingresamos al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? A la norma técnica A020, vivienda. ¿Ya? Estamos en este caso. En el artículo 26, estas normas, como hemos venido, están siendo actualizadas, ¿no? Pero aquí en el del 2006 está un poco más, digamos, detallado el artículo 26. Ustedes entran a la actualizada y da menos detalle ya, digamos, ¿no? Entonces, por eso que he preferido explicarlo en esta del 2006, el artículo 26. A ver, textualmente, las instalaciones eléctricas serán de una tensión de 220 voltios, cierto, porque así lo indica el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Pero también de 380, ¿ya? No se olviden. 220, la mayoría monofásicas, ¿no? Y 380 voltios trifásicos. Entonces acá se refiere a la mayoría, ¿no? Tensión 220 voltios. Y deben contar con dispositivos automáticos de interrupción por sobrecarga. Entonces, está dando a entender que lo primordial acá es la seguridad, ¿no? Por eso que los conductores que van a llevar dicha energía eléctrica a una fuerza o tensión de 220 voltios deben tener protección para evitar sobrecarga. Sobrecarga significa exceso, ¿no? De corriente que originaría un calentamiento en el aislamiento del conductor, porque el aislamiento de los conductores que vamos a utilizar nosotros para el diseño son de PVC, ¿no? Son plásticos en este caso. Entonces tienen un rango de temperatura máxima que soportan y no de superar esto porque corre el riesgo ya de deteriorar el aislamiento y originar un cortocircuito, ¿no? Que viene a ser la unión de dos conductores de cobre directamente. Miren, y las instalaciones podrán ser empotradas o visibles, pero si son visibles, deberán estar protegidas por tubos o canaletas. Entonces, generalmente nosotros vamos a trabajar el diseño de instalaciones empotradas, ¿no? Es decir, va a estar en interiores de tubos y estos tubos en interiores de techos, paredes y pisos. Si fueran visibles o expuestas, no se puede dejar los conductores así, solamente con su aislamiento, ¿no? Sino proteger dicho aislamiento mediante canaletas o tuberías, ¿no? Adosadas en este caso, a los muros ya, ¿no? O al techo. Pero generalmente, vamos a ver más adelante, por muchas razones, son más convenientes en las instalaciones empotradas. También hace mención que la energía debe tener su lugar, digamos, donde contabilizarlo, ¿no? Justamente es la parte exterior, en la caja de conexión, el contador y medidor de energía eléctrica. O sea, está haciendo referencia que los medidores de consumo deben ser monofásicos, ¿no? En caso de 220 voltios, o trifásicos en caso de 380 voltios. Y deberás proveerse uno por cada vivienda. Por ejemplo, en las viviendas multifamiliares, departamentos, ¿no? Tenemos una parte que se denomina exterior, el banco de medidores. Entonces, ahí se concentran una serie de contadores de energía específicos,
¿no? Para cada uno de los departamentos. Entonces, así está estipulado, ¿no? En el artículo 26. También se hace referencia a las instalaciones de las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones básicas son teléfonos externos, internos y televisión por cable, ¿no? Los teléfonos externos serían, digamos, ya el internet, ¿no? Y los internos vienen a ser los intercomunicadores. Y lo otro también en comunicaciones vendría a ser la televisión por cable, ¿no? Esos son los básicos. En las viviendas unifamiliares deberían estar preparadas para recibir al menos una salida de telefonía fija, ¿no? Entonces hay que dejar salidas, eso es lo que respecta a la parte ya de comunicaciones, ¿no? En viviendas o edificios multifamiliares, obligado en este caso, ¿no? El enlace por intercomunicador, el portero eléctrico y los teléfonos en cada uno de los departamentos, ¿no? Se podrá colocar mecanismos automáticos de encendido para ahorro de energía, o sea, sí está permitido. ¿Qué está permitido? Generalmente el control de los circuitos de alumbrado es manual, lo que generalmente utilizamos, ¿no? El interruptor. Pero también está permitido en algunos casos, por ejemplo, escaleras, pasadizos, lavanderías, por área de lavandería, ¿no? Por ejemplo, utilizar el encendido de las lámparas de manera automática. Los garajes, por ejemplo. ¿Y cuáles son los elementos de encendido automático de las lámparas? ¿No? Eso se denomina técnicamente interruptores de rayos infrarrojos pasivos, pero generalmente se conoce como sensores de movimiento. Entonces, ingresa un pasadizo, prende automáticamente las lámparas de todo ese pasadizo, ¿no? Salgo de esa área, después de un determinado momento se apaga. Entonces, estamos permitiendo en este caso el ahorro de energía eléctrica, ¿no? De igual manera, escaleras. Doy el primer paso a la escalera, se ilumina todo el área de escaleras, ¿no? Recorro todo el área de escaleras, automáticamente apaga la iluminación. Entonces está permitido hacer nuestro diseño con esos sensores de movimiento, ¿no? Entre comillas sensores, porque se llama interruptor de rayos infrarrojos pasivos, ¿no? Técnicamente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que sí se puede utilizar, ¿no? Acá lo menciono. Lo demás ya digamos en lugares, ¿no? En localidades donde hay tormentas eléctricas es necesario los pararrayos, ¿no? Para descargar la energía proveniente de esas descargas al suelo, ¿no? Y al resto del artículo 27 ya se refiere a instalaciones de gas, ¿no? Que no es nuestro caso. Entonces miren el Código Nacional de Electricidad, en la norma técnica A020 de vivienda, el artículo 26, ¿no? 220 voltios, 380 voltios trifásico, ¿no? Entonces ya tenemos algunos lineamientos a tener en cuenta cuando se hace el diseño. Entonces vamos a lo que nos concierne, ¿no? Tipo de instalaciones eléctricas interiores. Tipo no convencional, ¿no? En este caso son las instalaciones visibles que lo denominamos, ¿no? Van adosadas a las paredes, los techos. Entonces acá vemos que los conductores no están expuestos, están cubiertos, ¿no? Ya sea por canaletas o por tuberías. Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros son las instalaciones empotradas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor durabilidad, porque las tuberías que se utilizan, ¿no? En este caso son de PVC,
Y si están expuestas, ¿no? Pues estar, digamos, a golpes, etcétera, ¿no? Porque están expuestas. Otro que no es estético, ¿no? Entonces, lo más recomendable son instalaciones empotradas, por estética y también por durabilidad, ¿no? De las instalaciones. Entonces, ¿qué se hace acá? Se instala la red de electroductos inicialmente, es decir, tubos y cajas, ¿no? En el proceso de constructivo. Y se cubre, ¿no? En este caso, por 5 centímetros de losa, ¿no? Techo o piso, y también por el tarrajeo de los muros. Entonces, lo que observamos nosotros solamente son las cajas, las salidas, ¿no? Y a partir de ahí nosotros ya empezamos a alambrar los circuitos. Alambrar significa pasar los conductores por el interior de las tuberías, ¿no? Y finalmente acceder a los accesorios eléctricos, llámese interruptores, tomacorrientes, para tener el control de los circuitos. Entonces, este, digamos, es una vista de una instalación empotrada. En detalle, podemos observar en la parte exterior, ¿no? Un ingreso que viene a ser la cometida, los conductores de la red pública. El otro tramo, que viene a ser el alimentador, hasta el interior, es decir, al tablero general o de distribución, ¿no? Entonces llega ahí. Y de este tablero ya salen circuitos denominados derivados, que se van por piso, en el caso de los tomacorrientes, o se van por techo, en el caso de circuitos de alumbrado, ¿no? Entonces, esto, digamos, nos da una visión de lo que son instalaciones empotradas. Entonces, inicialmente en el proceso constructivo, es la colocación de tubos y cajas, ¿no? Y en el proceso ya determinado, ya cuando las paredes están tarrajeadas, techos, sobre pisos, empieza ya el alambrado de los circuitos. Algunos le denominan cableado, ¿no? Y finalmente, ya después de la pintura, ya vienen los accesorios, ¿no? Entonces, todo tiene un procedimiento. Entonces, esto es para darnos cuenta de lo que son las instalaciones empotradas. Entonces, nosotros lo vemos así, lógico, ¿no? Pero, para representar esos circuitos, más adelante vamos a nosotros utilizar unos elementos apropiados, ¿no? Denominados símbolos gráficos. En el artículo 8 de esta norma técnica 010, nos detalla también la documentación técnica de un proyecto de instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, cualquier instalación eléctrica de diferentes tipos de edificaciones está en el artículo 8 detallado, ¿no? Entonces, la edificación puede ser pública, comercial, industrial, en este caso estamos nosotros residencial, ¿no? Entonces, debe contar con una serie de documentación para ingresarlo al expediente técnico, ¿no? Entonces, ahí van a observar en el artículo 8, numeral 2, ¿no? Que ya lo tienen ese documento en PDF. Por ejemplo, ahí menciona la memoria descriptiva, ¿no? La memoria descriptiva, textualmente, indica las características del proyecto de las instalaciones eléctricas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de edificación va a ser? Oficinas, vivienda, unifamiliar, multifamiliar, ¿no? Entonces, también hay que considerar dónde va a estar ubicado. La descripción arquitectónica, ¿no? Si tiene una planta, 2 plantas, etcétera, miren. Nombre del proyectista, áreas libres, áreas techadas, ¿no? ¿Qué normativas se ha aplicado? ¿No? Por ejemplo, para los cálculos. Vamos a ver qué normativas se ha aplicado para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, los alcances del proyecto, en la memoria descriptiva, indica los alcances del proyecto según corresponda al tipo de edificación, ¿ya? Entonces, generalmente toda edificación
va a tener sus circuitos, no se olviden que ahí está prescrito, de alumbrado, toma corrientes y fuerza, ¿no? En el caso de viviendas. Y salidas especiales en el caso de otro tipo de edificaciones, ¿no? Entonces, como ya lo tiene el documento, en su tiempo libre, ya lo leen, ¿no? Y lo interpretan, ¿no? Para la próxima clase, de repente ya lo marcan para aclarar la interpretación de algún punto, ¿no? de esta norma técnica. Las instalaciones, el diseño de los planos, principalmente plano, la instalación, ubicación, está en base a la distribución, el plano de planta o de arquitectura, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta en los diferentes ambientes, sala, comedor, cocina, dormitorio, ¿no? Escaleras, lavandería. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el estudio de los circuitos, que a continuación lo vamos a detallar, vamos a ver qué circuito, por ejemplo, sería mejor, ¿no? En funcionalidad por sí, para la escalera, ¿no? ¿Qué circuito sería mejor en funcionalidad, por decir, para el dormitorio y así para cada uno de ellos? Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer nosotros los tipos de circuitos, ¿no? Para poder elegir cuál es el adecuado en funcionalidad para ese determinado ambiente. Porque no va a ser igual tener el control de la iluminación de una escalera que de un dormitorio, por decir, o de una sala, o de una cocina, ¿ya? Entonces, en adelante vamos a ver los diferentes tipos de circuitos y según su funcionalidad poder ubicarlos, ¿no? Por eso se llama instalación. De igual manera los tomacorrientes, ¿no? Los circuitos de fuerza. Entonces, la base para el diseño, no se olviden, va a ser el plano de arquitectura, ¿no? El plano de planta. Distribución de los ambientes. Este procedimiento, digamos, se recomienda para ya nosotros hacer nuestro diseño, ¿no? Por ejemplo, nos encargan proyecto de instalaciones eléctricas, una vivienda. Entonces, debemos tener en cuenta nosotros esos circuitos derivados, ¿no? Mencionados en esa norma técnica, alumbrado, toma corrientes y fuerza, ¿no? Primero, ¿qué debemos hacer? Miren, ubicar, ¿no? Las salidas o centros de iluminación, centros de luz que les denominan, ¿no? ¿Dónde deben estar ubicados? Según los ambientes, ¿no? Sala, comedor, cocina, baño, escaleras. Ubicar primero los centros de luz, ¿no? Ubicación y también vamos a ver en adelante cantidad, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han visto una sala, algunos simplemente le ponen un centro de luces, por si se llama centro, ¿no? Otros lo ponen 4, 6 salidas, ¿no? Para iluminación, etcétera. Entonces, ¿de qué va a depender? Eso también lo vamos a ver, ¿no? ¿Dónde deben estar ubicados los tomacorrientes? ¿No? Esto lo vamos a ver en el Código Nacional de Electricidad. Ahí nos da bastante en las reglas de esta parte, de esta sección, sobre la ubicación de los tomacorrientes, ¿ya? Tanto a distancias, alturas y cantidad. Ubicación de las salidas de fuerza. Por ejemplo, tengo una cocina eléctrica, entonces no lo voy a instalar en el circuito tomacorrientes, ¿no? Por exceder la potencia de artefactos que sí son utilizados en los tomacorrientes, tiene que estar en un circuito denominado de fuerza. Es decir, independiente. Solamente la salida para que funcione esa cocina eléctrica, ¿no? Y así otros tipos de cargas. Por ejemplo, acá también nos está indicando cocina eléctrica, serían circuitos de fuerza, también el calentador eléctrico para agua, ¿no? Electrobomba también, ¿no? U otras salidas. Luego de ubicar las salidas en cada uno de los lugares o ambientes,
dónde debe estar ubicado el tablero de distribución o tablero general, ¿no? Entonces también el Código Nacional de Electricidad recomienda en sus reglas